Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kitzbühel, Suiza, en el seno de una familia protestante con fuerte vocación religiosa. Su padre, Paul Jung, era pastor, y su madre, Emilie Preiskerk, tenía episodios de inestabilidad emocional que más tarde influirían en la sensibilidad del joven Jung hacia los fenómenos psíquicos y espirituales. Desde niño, Jung mostró un carácter introspectivo, solitario y propenso a la reflexión. Mientras otros niños jugaban, él observaba la naturaleza, se preguntaba por los sueños y desarrollaba un rico mundo interior. Este rasgo lo acompañaría toda su vida y se convertiría en una de las claves de su obra, el interés por el alma humana en toda su complejidad. Jung estudió medicina en la Universidad de Basilea y posteriormente se especializó en psiquiatría. En 1900 comenzó a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de Burgosli, en Zúrich, bajo la dirección de Eugen Bleuler, el psiquiatra que acuñó el término esquizofrenia. Fue allí donde Jung entró en contacto con pacientes con trastornos graves y donde desarrolló un enfoque más humano y simbólico de la enfermedad mental. Le interesaban no solo los síntomas visibles, sino los mundos internos que sus pacientes habitaban. Esta actitud de respeto hacia lo irracional sería una de las constantes de su pensamiento, más que suprimir lo incomprensible, Jung buscaba entenderlo. Uno de los momentos más decisivos de su carrera fue el encuentro con Sigmund Freud en 1907. Ambos hombres compartían un interés profundo por los sueños, el inconsciente y la psicopatología. Jung se convirtió en el discípulo favorito de Freud y en el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Sin embargo, pronto comenzaron a aflorar diferencias teóricas irreconciliables. Para Freud, el inconsciente era principalmente un depósito de deseos reprimidos de naturaleza sexual. Para Jung, en cambio, el inconsciente era mucho más vasto, no solo contenía lo personal reprimido, sino también símbolos universales. Arquetipos y contenidos colectivos que formaban parte de la experiencia humana desde tiempos ancestrales. La ruptura entre ambos ocurrió en 1913, tras la publicación de la obra de Jung Transformaciones y símbolos de la libido. En ella, Jung se alejaba del concepto freudiano de libido como energía sexual y lo reformulaba como una energía psíquica más amplia, con manifestaciones espirituales, culturales y simbólicas. Freud no aceptó esta desviación y se produjo un quiebre doloroso. Jung cayó en una profunda crisis personal, marcada por visiones, sueños perturbadores y una especie de retiro interior. En lugar de temer su locura, decidió investigarla, se sumergió en su mundo onírico, escribió, dibujó y meditó durante años. Fruto de esa experiencia fue su misterioso libro rojo, una especie de crónica de su viaje al inconsciente, que no sería publicado hasta casi un siglo después. Lejos de desintegrarse, Jung emergió de esta crisis con una nueva visión de la psicología. Su pensamiento se había nutrido de la mitología, la alquimia, la religión comparada, el gnosticismo, la astrología y el arte. Comenzó a hablar del inconsciente colectivo, de los arquetipos, de la sombra, del ánima y del proceso de individuación, conceptos que formarían el núcleo de la llamada psicología analítica. A diferencia de Freud, que veía la religión como una ilusión, Jung la entendía como una necesidad del alma, una expresión simbólica de la búsqueda de sentido. Durante las décadas de 1920 y 1930, Jung viajó por todo el mundo, visitó los indios pueblo en Nuevo México, tribus africanas en Kenia. Exploró la filosofía oriental y mantuvo correspondencia con importantes pensadores de su tiempo. Creía que los mitos, los rituales y los símbolos de culturas distintas revelaban patrones comunes, los arquetipos, que se manifestaban en sueños, leyendas, cuentos y religiones. En un mundo cada vez más racional, industrial y secularizado, Jung reivindicaba el valor del símbolo y del misterio. Durante la Segunda Guerra Mundial, su figura fue polémica. Algunos lo acusaron de simpatizar con el nazismo debido a su participación en asociaciones psiquiátricas alemanas. Sin embargo, otros defienden que Jung usó su posición para proteger colegas judíos y que sus escritos criticaban claramente el totalitarismo. Lo cierto es que, al igual que Nietzsche, Jung entendía que los grandes movimientos ideológicos del siglo XX eran, en parte, expresiones deformadas de necesidades espirituales no satisfechas. Jung murió en 1961, a los 85 años, en su casa de Küsnacht, Suiza. Dejó una obra vasta y compleja, compuesta por libros, conferencias, cartas y ensayos.
Aunque nunca buscó crear una escuela en sentido estricto, su influencia se extiende hasta hoy, en la psicología, la literatura, el cine, el arte y la espiritualidad contemporánea. Frente a la reducción de la psique a un conjunto de procesos mecánicos, Jung defendía la riqueza del alma humana, su necesidad de símbolos, mitos y trascendencia. Quien se acerca a Jung no encuentra una doctrina cerrada, sino un mapa para explorar el interior. Como él mismo escribió, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Su legado no es un sistema, sino una invitación a un viaje, el viaje hacia uno mismo. El inconsciente colectivo, memoria ancestral o mito moderno. Cuando Carl Jung rompió con Freud, no solo se distanció de su maestro, dio un giro radical en la manera de concebir el alma humana. Para Freud, el inconsciente era un archivo personal de experiencias reprimidas, principalmente sexuales, producto de la infancia y de los conflictos con la figura paterna. Jung, sin embargo, creía que esto era solo la superficie. En lo más profundo, afirmaba, existe un estrato más antiguo, más vasto y universal, el inconsciente colectivo. ¿Pero qué es exactamente este concepto? ¿Cómo podemos entender que algo colectivo sea al mismo tiempo inconsciente? Y más aún, ¿en qué se diferencia del simple bagaje cultural o del conocimiento aprendido? Para Jung, el inconsciente colectivo es una estructura psíquica que no deriva de la experiencia individual, sino que es heredada. No contiene recuerdos específicos, sino formas o imágenes primordiales, los arquetipos. Jung compara estos arquetipos con los instintos. Así como todos los seres humanos nacen con una disposición biológica para alimentarse o protegerse, también nacemos, según él, con ciertas predisposiciones simbólicas que estructuran nuestra percepción del mundo. Estas estructuras inconscientes son comunes a toda la humanidad y se manifiestan de manera espontánea en los sueños, los mitos, las religiones, las fantasías y las producciones artísticas. Arquetipos, las formas eternas del alma. Entre los arquetipos más conocidos, Jung identificó varios que se repiten en todas las culturas. La sombra, que representa nuestro lado oscuro, lo reprimido, lo rechazado de nosotros mismos. El ánima y el animus, imágenes del sexo opuesto en cada persona, que reflejan nuestra parte emocional y racional, respectivamente. El viejo sabio y la gran madre, figuras de sabiduría o protección, que aparecen en cuentos, religiones y sueños. El héroe, que simboliza el yo enfrentándose a desafíos para alcanzar la madurez. El self, la totalidad psíquica, la meta última del proceso de individuación. Estos arquetipos no son ideas claras ni conscientes. No tienen contenido fijo, sino que son formas vacías que se llenan con material cultural específico según la época y el entorno. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede encarnarse en Ulises, en Cristo, en Buda, en Harry Potter o en una figura de la vida cotidiana. Lo esencial es la estructura narrativa y simbólica que activa en la psique humana. Para Jung, los arquetipos son los órganos psíquicos del alma, comparables a como el corazón o el hígado son órganos del cuerpo. No se pueden ver ni tocar, pero sus efectos son reales y poderosos. En este sentido, el inconsciente colectivo es un sistema vivo, una especie de memoria de la humanidad, que influye en nuestras emociones, intuiciones, valores e incluso decisiones sin que seamos conscientes de ello. Sueños, mitos y religiones, el lenguaje del inconsciente colectivo. Jung encontró evidencia del inconsciente colectivo principalmente en el análisis de sueños, en los mitos antiguos y en las religiones del mundo. Estudiando las imágenes oníricas de sus pacientes, observó que muchas de ellas contenían símbolos que no podían explicarse por la historia personal del soñante, sino que remitían a mitologías griegas, egipcias, hindúes o indígenas que la persona desconocía. Este fenómeno lo impresionó profundamente. ¿Cómo era posible que una persona corriente, sin estudios en religión o historia antigua, soñara con dragones, serpientes, figuras solares, cruces o laberintos? La única explicación, según él, era que esas imágenes pertenecían a un fondo común de la humanidad. Jung no creía que se tratara de una transmisión cultural consciente, sino de un patrón psíquico universal que se manifiesta simbólicamente. Lo mismo ocurre con los mitos y las religiones. Para Jung, las narraciones míticas no son cuentos absurdos ni simples fábulas primitivas, son dramas del alma. Cada dios, cada héroe, cada ciclo mítico,
es una expresión simbólica de procesos internos que todos atravesamos. La lucha entre el bien y el mal, la muerte y el renacimiento, el viaje iniciático del héroe, el sacrificio y la redención, son estructuras arquetípicas que se repiten una y otra vez. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta Star Wars. Jung veía las religiones como sistemas simbólicos para relacionarse con los arquetipos. La figura de Cristo, por ejemplo, encarna el arquetipo del Self, una unión entre lo humano y lo divino, un proceso de integración de la psique. María, la Madre de Dios, representa el arquetipo de la Gran Madre Protectora, y el diablo es una expresión de la sombra colectiva. Lejos de ver las religiones como supersticiones, Jung creía que su función simbólica era indispensable para la salud mental. En una época cada vez más secularizada y racionalista, advertía sobre el vacío existencial que dejaba la pérdida de sentido. Sin símbolos, advertía, el ser humano queda a merced de su inconsciente no reconocido, y entonces pueden surgir neurosis, fanatismos o conductas destructivas. Inconsciente colectivo y ciencia, intuición poética o teoría psicológica. Uno de los aspectos más discutidos del pensamiento de Jung es su afirmación de que el inconsciente colectivo es heredado, como una especie de código psíquico transmitido genéticamente. En su época, esto resultaba difícil de probar. Hoy, sin embargo, algunos científicos han explorado ideas similares bajo otros nombres: la memoria evolutiva, la epigenética, las disposiciones cognitivas innatas o los universales culturales. Aunque Jung no desarrolló una metodología científica rigurosa al estilo experimental, su trabajo fue profundamente empírico, basado en décadas de observación clínica, análisis de sueños, estudio comparado de culturas y religiones. Algunos lo acusan de esoterismo o falta de precisión, pero otros lo defienden como un visionario que intuyó dimensiones de la psique que la ciencia aún no sabe explorar con plenitud. Lo cierto es que, más allá de su validez empírica estricta, el concepto de inconsciente colectivo ofrece una poderosa metáfora psicológica para pensar nuestra conexión con lo ancestral, con lo simbólico, con lo que nos excede. Nos recuerda que no somos individuos aislados, sino parte de una red de significados que se extiende a través de generaciones. Cada uno de nosotros es, en cierto modo, un lugar donde los mitos antiguos siguen respirando. El legado del inconsciente colectivo. Hoy, la influencia del concepto de inconsciente colectivo se percibe más allá de la psicología. Está presente en el cine, la literatura, la teoría del arte, la antropología y el desarrollo personal. Obras como El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, inspirada directamente en Jung, han servido de base para narrativas modernas, desde Matrix hasta El Señor de los Anillos. Incluso fuera del ámbito académico, el inconsciente colectivo sigue ofreciendo una herramienta para comprender los conflictos individuales como parte de dramas humanos más amplios. ¿Por qué soñamos con casas, ríos, serpientes, caminos, muertes? ¿Por qué ciertas imágenes nos conmueven o nos persiguen sin que sepamos por qué? Jung nos invita a mirar más allá de nuestra biografía inmediata y a preguntarnos qué fuerzas arquetípicas actúan en nosotros. Así como el cuerpo lleva marcas de su pasado evolutivo, el alma, para Jung, lleva en su fondo los ecos de toda la humanidad. En esa profundidad compartida, quizás encontremos no solo las causas de nuestras angustias, sino también los símbolos que pueden guiarnos hacia una vida más plena, más consciente y más significativa. La sombra, el monstruo que habita en ti. Uno de los conceptos más inquietantes, profundos y revolucionarios de la psicología junguiana es el de la sombra. Para Jung, todos llevamos en nuestro interior una parte oscura, reprimida, instintiva, caótica, que no queremos reconocer, aquello que hemos excluido de nuestra conciencia, pero que no por eso ha desaparecido. Muy al contrario, cuanto más la ignoramos, más fuerza adquiere. La sombra es, en palabras de Jung, lo que uno no desea ser. Pero también, paradójicamente, es el punto de partida para la verdadera transformación. ¿Qué es la sombra? En términos junguianos, la sombra es el conjunto de contenidos reprimidos del inconsciente personal. No es lo mismo que el inconsciente colectivo ni que el ello freudiano. Es más bien una especie de espejo oscuro del yo. Cuando construimos nuestra identidad, lo hacemos a partir de elecciones, decimos esto soy yo y, por lo tanto, esto otro no soy yo. Lo que excluimos, por miedo,
vergüenza, represión cultural o necesidad de adaptación, no desaparece, sino que forma un doble psíquico que nos sigue a todas partes. La sombra puede contener aspectos negativos, como la envidia, la ira, la cobardía, la lujuria o la agresión. Pero también puede incluir cualidades reprimidas que podrían ser valiosas, la creatividad, la sensualidad, la espontaneidad, la capacidad de decir no, el coraje o la ambición. En este sentido, la sombra no es mala en sí misma, es simplemente lo inconsciente. Es la parte de nosotros que hemos exiliado para poder encajar. Jung advierte que cuanto más ignoramos la sombra, más vulnerables somos a sus manifestaciones destructivas. Lo que no se hace consciente, actúa desde las sombras, como destino. Así, alguien que reprime su agresividad puede volverse pasivo-agresivo, alguien que reprime su deseo puede volverse obsesivo, y alguien que reprime su miedo puede volverse temerario. La sombra no se disuelve ignorándola, se fortalece en la negación. Proyecciones, cuando vemos nuestra sombra en los demás. Uno de los mecanismos más poderosos mediante los cuales la sombra actúa es la proyección. En lugar de reconocer lo que hay en nuestro interior, lo vemos reflejado en nosotros. Así, proyectamos en enemigos, minorías, figuras públicas o familiares aquello que no aceptamos en nosotros. Los prejuicios, los odios colectivos, los fanatismos, muchas veces son sombras proyectadas. Por ejemplo, una persona que se considera a sí misma moralmente irreprochable puede desarrollar una aversión intensa hacia personas inmorales, sin advertir que su agresividad no nace de la virtud, sino de la negación de su propia ambivalencia. Otro ejemplo, alguien que ha reprimido su sexualidad puede sentir rechazo visceral por quienes se expresan libremente. Jung escribió, la gente hará cualquier cosa, no importa lo absurdo que sea, para evitar enfrentarse con su alma. Pero la sombra no solo se proyecta de forma negativa. También puede proyectarse de forma idealizada. Es decir, podemos proyectar cualidades reprimidas, como la fuerza, la creatividad o la seguridad, en personas que admiramos intensamente. Esto ocurre, por ejemplo, en relaciones amorosas obsesivas o en el fanatismo por ciertos líderes. No vemos al otro tal como es, sino como portador de lo que nos falta. Jung consideraba que la proyección era el primer paso para el conocimiento de la sombra, pero que, para crecer, era necesario retirar la proyección y apropiarse de lo proyectado. La confrontación con la sombra, una tarea para valientes. El trabajo con la sombra es quizás el aspecto más desafiante del camino psicológico propuesto por Jung. No basta con analizar sueños, hablar de arquetipos o meditar. Hay que atreverse a mirar de frente lo que hemos negado de nosotros mismos. Este proceso se llama integración de la sombra y es fundamental para el proceso de individuación. Individuarse no significa ser uno mismo en el sentido moderno de autenticidad superficial. Significa convertirse en un todo, integrar las partes reprimidas, dialogar con los opuestos, asumir la ambigüedad del ser. No hay verdadera sabiduría sin atravesar la noche del alma. Jung lo sabía por experiencia. Durante su crisis de separación con Freud, tuvo visiones aterradoras que interpretó como manifestaciones de su sombra. En lugar de reprimirlas, decidió explorarlas, escribirlas, representarlas en imágenes. El resultado fue el Libro Rojo, una especie de diario alquímico donde convivían demonios internos, figuras mitológicas y símbolos universales. La integración de la sombra no implica actuar nuestros impulsos más oscuros, sino reconocerlos conscientemente, apropiarnos de ellos y canalizarlos de manera constructiva. Jung decía que solo quien ha hecho consciente su sombra puede tener verdadera libertad interior. De lo contrario, seguimos dominados por lo que negamos. Como dijo en una frase célebre, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La sombra en la sociedad, los monstruos que creamos juntos. Jung no limitó el concepto de sombra al plano individual. También habló de la sombra colectiva, es decir, de los aspectos reprimidos por grupos, sociedades o culturas enteras. Esto se hace especialmente visible en tiempos de crisis, cuando el orden simbólico se desmorona, las sombras colectivas emergen como violencia, fanatismo o deshumanización. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jung analizó el ascenso del nazismo como una erupción de la sombra colectiva alemana. Consideraba que, tras décadas de represión moral y cultural, los instintos primitivos no integrados habían tomado una forma política devastadora.
Esta lectura puede aplicarse a otros fenómenos históricos, revoluciones violentas, persecuciones religiosas, guerras ideológicas, linchamientos digitales. También hoy, en un mundo saturado de positividad superficial, eficiencia y corrección política, muchas sombras están al acecho: odio contenido, soledad, resentimiento, narcisismo, desprecio por la debilidad. El discurso dominante nos exige ser exitosos, productivos, felices. Pero lo que no se permite ser expresado, encuentra otras salidas: ataques de ansiedad, trastornos psicosomáticos, adicciones, violencia interiorizada. Jung insistía en que el único antídoto contra el mal no era la moral externa, sino la integración consciente del mal interno. Solo quien reconoce su capacidad para el daño puede decidir no ejercerla. Solo quien se enfrenta a su propio monstruo puede resistir el monstruo colectivo. La sombra y la creatividad. Curiosamente, la sombra no es solo una amenaza, también puede ser una fuente inmensa de creatividad. Muchos artistas, escritores, músicos y cineastas han trabajado, conscientemente o no, con sus sombras. Desde los cuentos de hadas hasta el cine de terror, desde Shakespeare hasta David Lynch, las expresiones culturales han sido vehículos para representar, elaborar y transformar lo oscuro del alma. Jung creía que el arte tenía una función terapéutica colectiva: poner imágenes a lo reprimido, ofrecer símbolos para lo indecible. En este sentido, integrar la sombra también es liberar el potencial que hay en ella. Muchas veces, detrás de un rasgo reprimido hay una fuerza vital esperando ser reconocida. Por eso, el trabajo con la sombra puede conducir a una mayor espontaneidad, profundidad emocional, empatía y creatividad auténtica. ¿Cómo empezar a trabajar con la sombra? Aunque Jung no ofreció un método único, hay varios caminos que él y sus discípulos consideraron eficaces. Observar nuestras reacciones emocionales exageradas: lo que más nos irrita de los otros suele ser una proyección de nuestra sombra. Prestar atención a los sueños: muchas veces, personajes inquietantes en los sueños representan aspectos negados del yo. Escribir o dibujar sin censura: la escritura automática o el arte espontáneo pueden revelar contenidos inconscientes. Explorar nuestras contradicciones: en vez de intentar ser coherentes todo el tiempo, preguntarnos por los opuestos que nos habitan. Aceptar el conflicto interno como parte del crecimiento: no buscar perfección, sino integración. Jung no nos pide que eliminemos la sombra. Nos pide que la reconozcamos, la integremos y aprendamos de ella. Porque en su oscuridad no solo habita el mal, también está la semilla de lo que podemos llegar a ser si nos atrevemos a mirar más allá de nuestra máscara. Como él mismo escribió, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El proceso de individuación: llegar a ser quien eres. Entre los muchos conceptos que Carl Jung introdujo, quizás ninguno sea tan central y ambicioso como el de individuación. Este proceso, que puede durar toda la vida, es el corazón de su psicología analítica. No se trata simplemente de autoayuda o de conocerse a uno mismo, sino de un camino profundo de transformación psíquica, en el que el individuo se convierte progresivamente en una totalidad integrada, reconciliando los opuestos que lo habitan. Jung diría que individuarse no es alcanzar la perfección, sino ser completo. ¿Qué significa individuarse? La palabra individuación viene del latín individus, que significa indivisible. En este contexto, alude a la unificación de los diversos aspectos de la psique: consciente e inconsciente, razón e instinto, luz y sombra, masculino y femenino. Jung sostenía que la psique humana está dividida en múltiples partes, muchas veces en conflicto entre sí, y que el yo, la conciencia, representa solo una pequeña fracción del todo. Individuarse, entonces, es avanzar desde la alienación interna hacia la integración. Es descubrir quién uno es verdaderamente más allá de las máscaras sociales, los mandatos familiares, los automatismos culturales. Es abrirse al inconsciente no para perderse en él, sino para dialogar con sus contenidos, simbolizarlos, incorporarlos a la vida consciente. Como escribió Jung, el privilegio de toda vida es convertirse en quien uno es. Este proceso no puede forzarse. No es una meta que se alcanza mediante esfuerzo voluntarista, sino un devenir que se revela cuando el individuo está dispuesto a escuchar la profundidad de su alma. En muchos casos, la individuación comienza con una crisis, una ruptura amorosa, una enfermedad, un fracaso profesional o una pérdida significativa.
En esos momentos, las construcciones del ego se tambalean y emerge la necesidad de sentido. Lo que antes funcionaba ya no basta. Y aparece la pregunta, ¿quién soy realmente? El ego y el sí mismo, dos centros en la psique. Para entender la individuación, Jung distingue entre dos centros fundamentales en la psique, el ego y el sí mismo, Selbst en alemán. El ego es el centro de la conciencia, es el yo cotidiano, el que actúa, piensa, decide y se reconoce como sujeto. El sí mismo, en cambio, es el centro y totalidad de la psique, que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. En la vida común, el ego suele identificarse con el todo. Cree que él manda, que él decide, que él comprende. Pero Jung muestra que esto es una ilusión. El ego es una isla pequeña en un océano inconsciente. El proceso de individuación exige que el ego reconozca la existencia del sí mismo y se subordine a él sin desaparecer. No se trata de disolver el yo, como en algunas formas de misticismo oriental, sino de relacionarlo con una totalidad mayor. El sí mismo no es una entidad abstracta. Se manifiesta en sueños, símbolos, fantasías, momentos de intuición o sincronicidades. Es la voz interior que guía, el impulso que empuja hacia lo auténtico, el arquetipo de la totalidad. A medida que el ego se abre al inconsciente, se produce una especie de reordenamiento interno, el yo deja de ser el tirano de la psique para convertirse en su servidor consciente. Las etapas de la individuación. Aunque cada camino es único, Jung identificó ciertas etapas generales en el proceso de individuación. Estas no son cronológicas ni necesariamente lineales, pero suelen seguir un patrón arquetípico. El encuentro con la sombra, como vimos en el capítulo anterior, la primera tarea es reconocer y confrontar los aspectos reprimidos del yo. Sin esto, no hay base sólida para seguir. El encuentro con el ánima y el animus, estas figuras representan el aspecto inconsciente femenino en el hombre, ánima, y el aspecto inconsciente masculino en la mujer, animus. Son mediadores entre el ego y el inconsciente, y su integración permite una mayor totalidad psíquica. El enfrentamiento con el sí mismo, en esta etapa, el ego reconoce que hay una realidad psíquica más profunda que lo trasciende. Aparecen símbolos como el mandala, la piedra filosofal o el anciano sabio, que representan la totalidad interior. La reconciliación de los opuestos, en vez de identificar al bien con uno mismo y al mal con el otro, la psique aprende a integrar la ambivalencia, aceptando que todo ser humano contiene luz y oscuridad, razón y emoción, caos y orden. La realización del sí mismo, este momento no es una meta definitiva, sino un estado dinámico en el que el individuo vive con mayor conciencia, autenticidad y armonía interna. Jung insistía en que individuarse no era un lujo espiritual, sino una necesidad existencial. Aquellos que no se individúan suelen proyectar sus conflictos en el exterior, repiten patrones inconscientes, se sienten vacíos o desorientados. En cambio, quien se embarca en este camino, aunque implique sufrimiento, alcanza un sentido de profundidad y propósito que ninguna gratificación externa puede igualar. El símbolo del mandala. En su exploración de los sueños y el arte espontáneo, Jung descubrió que muchos de sus pacientes dibujaban mandalas, figuras circulares con simetría interna, parecidas a flores, ruedas o laberintos. Fascinado por esta recurrencia, investigó su simbolismo en distintas culturas, desde el hinduismo hasta el cristianismo medieval, y concluyó que el mandala es una imagen del sí mismo. El mandala representa el orden interno, la totalidad, la unión de los opuestos. No es un símbolo inventado, sino emergente, aparece cuando la psique busca restaurar su equilibrio. Dibujar un mandala, soñar con uno o meditar en su forma puede ser una vía para expresar y contener la experiencia de individuación. Jung decía que estos símbolos no son simples adornos, sino manifestaciones vivas de una inteligencia arquetípica que guía a la psique hacia su centro. Individuación y religión, el alma busca a Dios. Aunque Jung se separó de la teología institucional, nunca dejó de considerar que el alma humana tiene una dimensión religiosa profunda. Entendía la religión no como dogma, sino como una actitud interior de conexión con lo luminoso, lo sagrado, lo transpersonal. En este sentido, la individuación no es solo un proceso psicológico, sino también espiritual. Jung afirmaba que muchas neurosis son en el fondo el sufrimiento del alma que no ha encontrado su sentido.
y que la psicología, lejos de reprimir la dimensión espiritual, debía facilitar la relación del individuo con el misterio. Por eso, integró símbolos cristianos, gnósticos, alquímicos y orientales en su trabajo. Veía en ellos representaciones arquetípicas del proceso de transformación interior. Por ejemplo, el mito de Cristo crucificado y resucitado puede leerse, desde Jung, como una metáfora del ego que debe morir para que nazca una conciencia más amplia. La alquimia, con su transmutación del plomo en oro, ilustra el paso del caos psíquico a la individuación. Y el símbolo del Tao, con su yin y yang entrelazados, representa la armonía entre opuestos que la psique busca alcanzar. ¿Individuarse es volverse egoísta? Una crítica frecuente al concepto de individuación es que puede parecer egocéntrico, una especie de viaje narcisista hacia el interior, sin compromiso con el mundo. Pero Jung lo desmiente. Para él, el individuo que se ha individuado es precisamente quien más puede contribuir al colectivo. Porque solo quien ha hecho conciencia de su sombra, ha integrado su ánima y ha descubierto su sentido puede actuar con libertad y compasión. El individuado no se aísla, se vincula desde un lugar más profundo. No repite mandatos ni busca agradar compulsivamente. Vive de acuerdo con su verdad interior, y eso lo convierte en un agente de transformación. Jung incluso consideraba que el destino de la humanidad dependía de la individuación de sus miembros. Porque los grandes males colectivos no nacen del mal externo, sino del inconsciente individual no trabajado. El proceso de individuación no promete paz perpetua, ni éxito garantizado, ni respuestas definitivas. Lo que ofrece es algo más valioso, una vida vivida desde el centro, en la que el individuo se atreve a convertirse en quien es, sin máscaras, sin autoengaños, sin resignación. Como escribió Jung, el camino hacia el sí mismo conduce a través del infierno del conocimiento de uno mismo. El ánima y el animus, el otro en nosotros. En su exploración de la psique humana, Carl Gustav Jung descubrió que todos llevamos dentro una figura del otro sexualmente opuesto. En los hombres, esta figura se manifiesta como el ánima, la imagen interna de lo femenino; en las mujeres, como el animus, la imagen interna de lo masculino. Estas figuras no son meras ideas culturales, sino arquetipos universales que emergen del inconsciente colectivo y desempeñan un papel decisivo en la vida emocional, creativa y espiritual de cada persona. ¿Qué es el ánima? ¿Qué es el animus? Para Jung, el ánima es la personificación del inconsciente en el hombre. Representa las cualidades femeninas internas, la receptividad, la intuición, la emocionalidad, la conexión con el alma. No es simplemente la suma de las experiencias con mujeres reales, aunque éstas influyen, sino una imagen arquetípica que precede a la experiencia. En cambio, en la mujer aparece el animus, que representa su lado masculino interno, el logos, la racionalidad, la firmeza, la voluntad de sentido, la capacidad de confrontar. Es la figura que encarna el mundo del pensamiento y la estructura en la psique femenina. Jung veía estas figuras como puentes hacia el inconsciente profundo, mediadores entre el yo y el sí mismo. A través del encuentro con el ánima o el animus, el individuo puede entrar en contacto con niveles más profundos de su ser y acceder a intuiciones creativas, simbólicas o espirituales. La proyección, enamorarse de uno mismo sin saberlo. Una de las manifestaciones más comunes del ánima o el animus ocurre en la proyección amorosa. Cuando una persona se enamora apasionadamente de otra, muy a menudo no ama tanto al otro como lo que proyecta en él, una imagen interna inconsciente que lo fascina. Así, el hombre proyecta su ánima en una mujer y la idealiza, la mujer proyecta su animus en un hombre y le atribuye profundidad, sabiduría o fuerza que quizás no tenga. Jung consideraba que el amor romántico, tal como lo vive la modernidad, está profundamente atravesado por estas proyecciones. El problema surge cuando el individuo confunde la imagen interior con la persona real, lo que conduce inevitablemente a la decepción. El amor proyectivo es intenso, pero también frágil, porque depende de la ignorancia de uno mismo. Por eso, Jung creía que reconocer al ánima o al animus como una figura interna es un paso clave en el proceso de individuación. No se trata de dejar de amar, sino de retirar la proyección, asumirla, y comenzar a amar al otro por quien es, no por lo que representa de mí. Este movimiento hacia la conciencia permite relaciones más profundas y reales. Las fases del ánima. Jung observó que el ánima evoluciona en el hombre a lo largo del tiempo.
Identificó 4 fases arquetípicas por las que puede pasar esta figura. Eva, el ánima como madre o figura nutritiva, vinculada a la seguridad biológica. El hombre proyecta en la mujer la necesidad de ser cuidado. Helena, el ánima como objeto erótico, símbolo de belleza y deseo sexual. La mujer es vista como una musa o inspiración estética. María, el ánima espiritualizada, símbolo de pureza, compasión y elevación moral. Aquí, la mujer es vista como guía espiritual. Sofía, el ánima como sabiduría interior, ya no proyectada en el exterior sino integrada como parte de la psique. El hombre deja de buscar la completitud fuera de sí y encuentra la guía interna. Estas etapas no son cronológicas ni obligatorias, pero ilustran un camino de maduración psicológica. En cada fase, el hombre aprende algo distinto de sí mismo a través de sus relaciones con lo femenino. Las fases del ánimus. El ánimus, por su parte, también pasa por fases en la psique femenina. Tarzano, el hombre físico, el ánimus aparece como fuerza bruta, poder físico o virilidad idealizada. El hombre de acción simboliza la voluntad, la capacidad de imponer decisiones, la conquista del mundo exterior. El hombre de ideas representa al maestro, el profesor, el pensador. Es el logos que estructura la mente y ordena el caos. El guía espiritual, como en el caso del ánima, el ánimus se convierte finalmente en una fuente interna de sabiduría, más allá del mundo externo. La mujer que integra su ánimus no depende de figuras masculinas para encontrar sentido o dirección. Desarrolla su capacidad de pensar, decidir y crear por sí misma. El peligro del dominio del ánima o el ánimus. Cuando el ánima o el ánimus no son integrados conscientemente, pueden tomar el control de la personalidad y causar graves desequilibrios. Jung describía esto como posesión por el ánima, en hombres, o posesión por el ánimus, en mujeres. En el hombre, una ánima no integrada puede generar sentimentalismo excesivo, cambios de humor, idealización ingenua del amor o desconexión con la realidad. Es el tipo de hombre que vive atrapado en sus fantasías emocionales y no logra actuar con claridad. En la mujer, un ánimus no integrado puede manifestarse como rigidez intelectual, necesidad de imponer opiniones, actitudes dogmáticas o críticas destructivas. Es la mujer que ha desarrollado su logos pero lo usa como arma contra sí misma o los demás. El camino saludable, según Jung, no consiste en suprimir al ánima o al ánimus, sino en dialogar con ellos, reconocer sus voces y simbolizarlas. Así, se transforman en aliados de la conciencia y no en saboteadores. El ánima como musa creadora. Una de las funciones más valiosas del ánima en la psique masculina es su papel de mediadora con el mundo creativo y espiritual. Jung notó que muchos artistas, poetas, pintores y místicos tienen una relación muy intensa con su ánima, que aparece como una musa, una guía, una figura inspiradora. Esta relación puede ser peligrosa si no se equilibra con el principio racional y activo del ego. Pero también puede ser profundamente fértil. El encuentro con el ánima permite al hombre soñar, imaginar, simbolizar y crear. De hecho, muchos de los sueños que Jung analizaba con sus pacientes contenían figuras femeninas misteriosas que revelaban verdades ocultas o provocaban transformaciones internas. En el ámbito espiritual, el ánima aparece como el alma, en su sentido más profundo. Es la que conduce al hombre a experiencias luminosas, revelaciones interiores o transformaciones místicas. Por eso, para Jung, el desarrollo del ánima no es una debilidad, sino una vía hacia la plenitud. El ánimus como arquitecto del logos. En la mujer, el ánimus cumple una función similar pero complementaria, es el que construye puentes hacia el pensamiento estructurado, la ética, la filosofía, la toma de decisiones. Cuando el ánimus está integrado, la mujer no depende de validación externa ni de una figura masculina que le diga quién es o qué debe hacer. Encuentra en sí misma la autoridad interior. Este desarrollo del ánimus permite a la mujer articular ideas propias, escribir, enseñar, liderar, crear conceptos. No se trata de masculinizarse, sino de equilibrar el eros con el logos, la empatía con el discernimiento, la relación con la objetividad. Jung consideraba que el equilibrio entre ánima y ánimus en cada persona, sin importar su sexo biológico, era esencial para la salud psicológica y la individuación.
Al final, cada ser humano lleva dentro una polaridad y el viaje hacia la totalidad consiste en reconocer, reconciliar y transformar esa polaridad interna. El ánima y el ánimo son, en el fondo, el rostro del inconsciente que nos falta. El camino hacia la completitud no se hace solo en línea recta hacia lo que ya conocemos, sino en dirección a aquello que hemos rechazado, negado o proyectado. En palabras de Jung, el encuentro con uno mismo significa en primer lugar el encuentro con la propia sombra, pero también con el otro en uno mismo. Y eso requiere valentía. El inconsciente colectivo y los arquetipos. Entre todas las ideas que Carl Gustav Jung propuso, tal vez ninguna ha sido tan revolucionaria y polémica como su concepto del inconsciente colectivo. Con él, Jung se alejó decisivamente de Freud y de toda psicología centrada únicamente en la experiencia personal. Para Jung, hay algo más allá del inconsciente individual, un nivel más profundo, compartido por todos los seres humanos, que no se forma por vivencias propias, sino que se hereda. Este inconsciente colectivo está formado por estructuras psíquicas universales llamadas arquetipos. Son formas o patrones básicos que moldean la manera en que sentimos, pensamos y soñamos, independientemente de la cultura o la época. A través de los arquetipos, Jung logró unir la psicología moderna con el mito, la religión y la antropología. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Mientras que el inconsciente personal se compone de contenidos reprimidos o ignorados por el individuo, recuerdos olvidados, deseos no aceptados, traumas, el inconsciente colectivo es transpersonal. Está formado por imágenes primordiales que emergen espontáneamente en todos los seres humanos, como si fueran parte del diseño estructural de la psique. Para entenderlo, Jung comparaba la psique con una casa. El piso superior representa la conciencia, el sótano el inconsciente personal, y las cavernas profundas que hay aún más abajo simbolizan el inconsciente colectivo. Nadie construye esas cavernas, ya estaban allí antes de nacer. Estas estructuras no son recuerdos personales, sino potenciales universales de experiencia. Por ejemplo, todos los seres humanos entienden, de alguna manera, lo que significa una madre, un héroe, un anciano sabio, un niño, un traidor. Estas imágenes no necesitan aprendizaje, están inscritas en el alma como formas innatas. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos son las formas básicas de la experiencia humana que residen en el inconsciente colectivo. No son imágenes fijas, sino tendencias universales a representar ciertas experiencias de manera simbólica. Jung decía que los arquetipos son como moldes vacíos que se llenan con contenido particular en cada cultura, pero su forma básica permanece. Entre los arquetipos más importantes que Jung identificó están la sombra, todo lo que la conciencia rechaza, niega o reprime, el lado oscuro del yo. El anima/animus, el alma femenina en el hombre y el alma masculina en la mujer. El anciano sabio y la gran madre, figuras protectoras o destructivas que guían o amenazan al yo. El héroe, el que emprende el viaje, enfrenta pruebas y busca la transformación. El niño divino, símbolo de potencial, pureza y redención. El trickster, el embaucador, símbolo del caos creativo, la ruptura de normas. El sí mismo, el arquetipo central de la totalidad, la unión de opuestos, el fin del proceso de individuación. Estos arquetipos aparecen en los sueños, mitos, cuentos populares, religiones, visiones espirituales y también en obras de arte. Son las estructuras invisibles que organizan el imaginario humano. Los mitos como expresiones del alma. Jung estudió mitos de culturas tan diversas como la griega, la hindú, la africana, la mesoamericana o la nórdica. Su propósito no era histórico ni literario, sino psicológico, quería demostrar que los mitos son la expresión simbólica de los arquetipos. Cuando una sociedad crea un mito, en realidad está representando procesos psíquicos colectivos. Por eso, los héroes mitológicos repiten una y otra vez los mismos pasos: nacimiento milagroso, llamada a la aventura, enfrentamiento con un monstruo, descenso al mundo subterráneo, victoria, retorno transformado. Este patrón, que también fue descrito por Joseph Campbell como el viaje del héroe, está inscrito en el alma humana. No es que imitemos los mitos nos imitan a nosotros, o mejor dicho, a nuestra estructura arquetípica. Por eso, los mitos siguen teniendo poder. Aunque vivamos en una sociedad tecnológica y secularizada, seguimos soñando con dragones, salvadores,
traiciones, bodas sagradas, reinos perdidos. Los arquetipos no desaparecen, solo se transforman. Los sueños como acceso a los arquetipos. Una de las vías principales por las que Jung accedía al inconsciente colectivo era el análisis de los sueños. En ellos, muchas veces, aparecen imágenes que el soñante no puede relacionar con su vida personal. Estas imágenes, que tienen un carácter universal, suelen ser manifestaciones de arquetipos. Por ejemplo, una mujer sueña con una serpiente que habla. Si bien no tiene una experiencia directa con ese símbolo, Jung buscaría su resonancia mitológica, la serpiente como símbolo de transformación, sabiduría o tentación. Aquí el sueño no refleja un contenido reprimido, sino una verdad arquetípica que se activa en un momento vital. Así, el trabajo del analista jungiano no es interpretar el sueño según claves fijas, sino descubrir qué arquetipo está actuando y cómo puede guiar al paciente en su proceso de crecimiento. Arquetipos y religión. Otro campo donde Jung aplicó su teoría fue la religión. Para él, las divinidades son expresiones de arquetipos del inconsciente colectivo. No importa si uno cree o no en Dios desde una perspectiva metafísica, psicológicamente, el símbolo de Dios cumple una función vital. El arquetipo de lo divino expresa la necesidad humana de totalidad, sentido, unidad. La imagen de Cristo, por ejemplo, representa la unión de lo humano y lo divino, del sufrimiento y la redención. María encarna a la Gran Madre, compasiva, protectora, pero también terrible en ciertas tradiciones. Jung no era dogmático. Más bien veía a la religión como un lenguaje simbólico del alma. Cuando las religiones pierden su poder simbólico y se convierten en moralismos o rituales vacíos, el alma queda a la deriva. Por eso insistía en la necesidad de volver a los símbolos, no para repetirlos, sino para vivirlos interiormente. El arquetipo del sí mismo. De todos los arquetipos, el más importante para Jung es el sí mismo, Selbst. No debe confundirse con el ego, mientras éste representa la conciencia limitada, el sí mismo es el centro total de la psique, incluyendo lo consciente y lo inconsciente. El sí mismo es la meta de la individuación, el punto donde se integran los opuestos, luz y sombra, ánima y ego, cuerpo y espíritu. Jung lo representaba con símbolos como el mandala, la piedra filosofal, el círculo, la cruz o el niño divino. Acceder al sí mismo no significa perfección, sino totalidad. Implica aceptar todas las partes de uno mismo, incluidas las más difíciles, y vivir desde un lugar más profundo, más amplio. En ese sentido, el proceso psicológico es también un camino espiritual. El inconsciente colectivo no es un lugar ni un depósito de recuerdos. Es, en palabras de Jung, la parte psíquica que no pertenece al individuo, sino a la humanidad entera. Con él, Jung nos invita a mirar más allá del yo, más allá de la historia personal, hacia el alma que compartimos todos. Porque aunque cada uno de nosotros es único, la forma en que soñamos, tememos, amamos y buscamos sentido está inscrita en símbolos que nos preceden. La individuación y el camino hacia el sí mismo. Si hay una idea que atraviesa toda la obra de Carl Gustav Jung como una espina dorsal, es el proceso de individuación. No es un concepto más en su psicología, sino su propósito central, el desarrollo pleno del individuo a través de la integración consciente de todos los aspectos de la personalidad. Para Jung, vivir verdaderamente es individuarse, es decir, realizar en la propia existencia aquello que uno ya es en potencia. En este capítulo exploraremos qué significa individuarse, por qué este proceso es tan exigente, qué etapas lo componen y por qué Jung lo consideraba no solo un recorrido psicológico, sino también espiritual y simbólico. ¿Qué es la individuación? La individuación es el proceso por el cual un individuo se convierte en sí mismo, Selbst. Es un camino de integración de los contenidos inconscientes con la conciencia, que lleva a una mayor totalidad interior. No se trata de volverse original o diferente en el sentido moderno, sino de llegar a ser quien uno verdaderamente es en profundidad, más allá de las máscaras del yo social o del ego racional. Para Jung, la personalidad no está dada de una vez y para siempre. Hay un núcleo en nosotros, el sí mismo, que orienta nuestra evolución desde el interior. Pero este núcleo está velado por múltiples capas, condicionamientos familiares, mandatos culturales, máscaras sociales, represiones inconscientes. El trabajo del alma es ir removiendo esas capas hasta permitir que el verdadero centro de gravedad psíquico emerja.
El ego no es el centro. En la psicología moderna, el ego suele tener un papel central. Se le considera el yo consciente, responsable de nuestras decisiones, de nuestra identidad, de nuestra voluntad. Jung, sin embargo, advierte que el ego es solo una parte de la psique y no necesariamente la más sabia. A menudo, el ego se aferra a la imagen que tiene de sí mismo y a su control ilusorio. El proceso de individuación exige descentrar al ego. No para destruirlo, sino para ponerlo en diálogo con el inconsciente. Es un proceso en el que el ego debe aprender a escuchar al alma profunda, al lenguaje de los sueños, los símbolos, las sincronicidades y las emociones que surgen sin causa aparente. Como en los mitos antiguos, el héroe debe descender al inframundo, enfrentar a sus demonios, atravesar su sombra y volver transformado. Así también el individuo debe confrontar lo que ha rechazado en sí mismo, reconciliar sus opuestos y permitir que el sí mismo le guíe. Las etapas de la individuación. Aunque cada camino es único, Jung propuso algunas etapas generales en el proceso de individuación. 1. Confrontación con la sombra. La sombra representa todo lo que el individuo ha reprimido, negado o no reconocido de sí mismo. Puede incluir defectos, miedos, traumas, deseos inaceptables, pero también potenciales ocultos. El primer paso hacia la individuación consiste en reconocer esta sombra, no como el enemigo, sino como parte necesaria del alma. Esto suele generar conflictos internos intensos. El yo descubre que no es tan bueno, tan racional o tan inocente como creía. Pero es un dolor fructífero. Solo enfrentando la sombra se puede crecer. 2. Integración del ánima o del ánimus. Después de la sombra, el ego debe confrontar su imagen interior del sexo opuesto, el ánima, en el hombre, o el ánimus, en la mujer. Estas figuras arquetípicas representan las cualidades reprimidas o proyectadas sobre el otro. Integrar estas figuras implica recuperar el lado afectivo, intuitivo, receptivo o creativo, ánima, o bien el lado racional, firme, activo o espiritual, ánimus. En este nivel, muchas relaciones amorosas funcionan como espejos, nos enamoramos del arquetipo que llevamos dentro, y solo al interiorizarlo podemos dejar de proyectarlo inconscientemente. 3. Encuentro con el sí mismo. Superadas estas etapas, el individuo comienza a intuir la presencia del sí mismo, el centro organizador de la psique. Este no se impone, no se exhibe con arrogancia. Se manifiesta en sueños, símbolos, intuiciones profundas, sincronías. Llegar al sí mismo no significa haber eliminado los conflictos, sino haberlos reconciliado. Es vivir una vida más auténtica, más centrada, más rica simbólicamente. El individuo ya no se identifica solo con su rol social o con su historia personal, se convierte en expresión viva de un arquetipo universal. Individuación y sufrimiento. El camino de la individuación no es cómodo. Jung decía que no hay nacimiento de la conciencia sin dolor. Este proceso implica romper identidades antiguas, enfrentar pérdidas, cambiar relaciones, soportar momentos de desorientación y soledad. Es más una iniciación que una terapia. De hecho, muchas neurosis, decía Jung, no son enfermedades en sentido estricto, sino síntomas de un alma que busca evolucionar. Lo que aparece como depresión, ansiedad, bloqueo creativo o crisis existencial, puede ser, en el fondo, una señal de que el individuo necesita un cambio profundo. El síntoma, visto desde el alma, es una llamada a la transformación. El papel de los símbolos. En el proceso de individuación, los símbolos cumplen una función fundamental. No son adornos culturales ni metáforas vacías, sino puentes entre el consciente y el inconsciente. Soñar con una serpiente, una torre, un niño o una figura divina no es casual, son mensajes del alma. Jung animaba a trabajar activamente con los símbolos, escribir sueños, hacer imaginación activa, pintar mandalas, dialogar con figuras interiores. Estas prácticas no son juegos, son formas de meditación simbólica, de acceso a contenidos profundos que no se pueden alcanzar por medios racionales. El sí mismo como totalidad. Finalmente, la meta de la individuación es la realización del sí mismo, un estado de mayor equilibrio, integración y profundidad. El sí mismo es, en términos simbólicos, la unión de los opuestos. No busca eliminar el conflicto, sino reconciliar los polos de la psique, consciente e inconsciente, masculino y femenino, materia y espíritu.
Jung usaba con frecuencia el símbolo del mandala para representar esta totalidad. El mandala, círculo sagrado con un centro, aparece en culturas de todo el mundo y en los sueños de muchos pacientes. Es imagen del alma integrada, de la armonía interior alcanzada tras un largo camino. El sí mismo no es un estado fijo ni una perfección sin fisuras. Es un camino continuo de reconciliación con uno mismo, con el mundo y con los símbolos que nos habitan. Vivir desde el sí mismo no significa haber resuelto todos los problemas, sino haber asumido la vida como un camino con sentido. En el proceso de individuación, Jung no solo ofreció una teoría psicológica, sino una propuesta existencial. Nos invitó a dejar de ser fragmentos, a abandonar máscaras impuestas y a atrevernos a escuchar a esa voz interior que, aunque silenciosa, sabe quiénes somos y hacia dónde debemos ir. Jung y la espiritualidad, símbolos, alquimia y religiones. Cuando Carl Jung se adentró en los estudios del alma, no se limitó a los laboratorios, las estadísticas o los experimentos clínicos. Su viaje lo llevó a explorar los símbolos religiosos, los mitos ancestrales, los textos gnósticos, la alquimia medieval y las prácticas espirituales de Oriente y Occidente. Esto no fue una desviación excéntrica, sino una consecuencia inevitable. Para Jung, la psique humana es esencialmente simbólica y profundamente espiritual. En este capítulo exploraremos cómo Jung integró la espiritualidad en su psicología, qué significaban para él los símbolos religiosos, y por qué recurrió a la alquimia como modelo para describir los procesos de transformación interior. La religión como expresión del alma. A diferencia de muchos pensadores modernos, Jung no consideraba que la religión fuese simplemente una ilusión infantil o una neurosis colectiva. Aunque rechazaba la fe ciega y el dogmatismo, defendía que la dimensión religiosa es inherente al alma humana. De hecho, muchos trastornos psicológicos, según Jung, eran el resultado de una pérdida del sentido espiritual. El hombre moderno, decía, se ha alejado de los dioses, ha desmantelado los mitos que daban forma a su mundo interior y ha perdido la relación viva con los símbolos. Pero el alma no se adapta a ese vacío, cuando no encuentra significados, sufre. Y cuando sufre, lo manifiesta en síntomas psíquicos. En este sentido, Jung propuso una idea audaz: la psicología profunda puede cumplir hoy el rol que en otras épocas cumplía la religión. No como un nuevo dogma, sino como una vía para reconectar con lo simbólico, lo arquetípico, lo trascendente, lo luminoso y la experiencia del misterio. Uno de los conceptos fundamentales que Jung tomó de Rudolf Otto fue el de lo luminoso. Lo luminoso no es lo racional, ni lo estético, ni lo moral. Es una experiencia directa de lo misterioso, una vivencia emocional de algo que nos sobrecoge, nos eleva y nos transforma. En términos psicológicos, lo luminoso es la irrupción de un arquetipo en la conciencia, un sueño potente, una visión simbólica, una sincronicidad inexplicable, una intuición profunda que escapa al lenguaje. Jung creía que esta clase de experiencias tenían una función sanadora, porque reconectaban al individuo con el centro de su ser, el sí mismo. Por eso, en lugar de ridiculizar las creencias religiosas, Jung prefería estudiarlas simbólicamente. Se preguntaba qué tipo de transformación interior representaban, qué conflictos del alma estaban siendo elaborados a través de ritos, dogmas o visiones. Jung y la alquimia, el alma como laboratorio. Quizás una de las decisiones más inesperadas y más fecundas en la obra de Jung fue su dedicación durante años al estudio de la alquimia medieval. ¿Qué relación podía tener una antigua práctica esotérica con la psicología moderna? Para Jung, la alquimia no era tanto una protoquímica como un sistema simbólico proyectado. Los alquimistas, al tratar de transformar los metales impuros en oro, estaban en realidad describiendo inconscientemente un proceso psíquico de purificación y transformación. Así como el alquimista enfrentaba la materia caótica y la sometía a sucesivas operaciones, calcinación, putrefacción, sublimación, coagulación, así también el alma humana debía atravesar momentos de destrucción y recomposición, de oscuridad y de iluminación. El oro no era simplemente un metal, era el símbolo del sí mismo logrado, de la totalidad reencontrada. En su obra Psicología y Alquimia, Jung muestra cómo los textos alquímicos están llenos de imágenes que también aparecen en sueños de sus pacientes: la unión de los opuestos, el andrógino, el fuego purificador, el león verde, el nigredo y el rubedo.
Estas imágenes, aparentemente absurdas, eran en realidad expresiones del inconsciente colectivo. La alquimia, entonces, fue para Jung una metáfora privilegiada del proceso de individuación. Y al estudiar sus símbolos, encontró un lenguaje para describir lo que no puede decirse en conceptos racionales. Los símbolos religiosos, puentes con el inconsciente. Otro campo en el que Jung profundizó fue el de los símbolos religiosos universales. Estudió el cristianismo, el gnosticismo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo y muchas otras tradiciones. En todas ellas, encontró arquetipos comunes: el Salvador, la Virgen, el viejo sabio, el niño divino, el árbol sagrado, el sacrificio, la resurrección. No le interesaba si estos símbolos eran verdaderos en sentido teológico, sino qué verdad psicológica portaban. Por ejemplo, el Cristo no era solo una figura histórica o divina, era también una imagen del sí mismo, un símbolo de integración, sacrificio y transformación. Jung consideraba que los mitos no eran cuentos para niños, sino relatos codificados del alma humana. Y creía que cada época necesita crear o redescubrir sus propios mitos. Cuando no lo hace, los individuos se fragmentan. En palabras de Jung, el hombre moderno no se halla en el centro de su alma. Ha perdido su mito. Y el alma que ha perdido su mito, se enferma. Oriente y Occidente, diálogo espiritual. Jung también se interesó profundamente por las filosofías orientales. Estudió el primer Ching, el Tao Te Ching, los Upanishads, el yoga y el budismo mahayana. A diferencia de Freud, quien veía estas tradiciones como formas de regresión, Jung reconocía que Oriente poseía una sabiduría sobre el alma que Occidente había perdido. Sin embargo, advertía que no se podía imitar el pensamiento oriental sin riesgo. El inconsciente del hombre occidental no responde igual a los mismos símbolos. Por eso, Jung propuso adaptar esas enseñanzas a la psique occidental, más enfocada en la individuación, en el yo, en el desarrollo personal. El Oriente, para él, enseñaba a disolver el ego. Occidente, a afirmarlo. La tarea de nuestra época, decía, es reconciliar ambas visiones, ni perder el yo, ni absolutizarlo. Vivir en el equilibrio, entre la acción y la contemplación, entre el hacer y el ser. Psicología y espiritualidad, no enemigos, sino aliados. La propuesta de Jung es radical: la psicología profunda no se opone a la espiritualidad, sino que la necesita. No para construir una religión nueva, sino para sanar el alma moderna, desgarrada por el racionalismo excesivo, el materialismo sin sentido y la fragmentación simbólica. Para Jung, una terapia profunda no puede ignorar los sueños, los mitos, las visiones, los símbolos, las sincronicidades. Porque el alma habla ese lenguaje. Y cuando la dejamos hablar, nos guía hacia una vida con mayor sentido. Jung no fue un teólogo, pero entendió que la dimensión espiritual es inseparable de la salud psíquica. Y no se trata de creer en algo externo, sino de cultivar un vínculo interior con lo sagrado, con lo arquetípico, con aquello que, sin poder definirlo del todo, le da profundidad a nuestra existencia. El legado de Jung, aportes, críticas y actualidad. Carl Gustav Jung falleció en 1961, pero su pensamiento está lejos de haber quedado como una reliquia del pasado. Su legado ha influido no solo en la psicología, sino también en campos tan diversos como la filosofía, la literatura, el cine, la religión, el arte y la cultura popular. En este capítulo exploraremos sus aportes fundamentales, revisaremos las principales críticas a su obra y reflexionaremos sobre su vigencia en el mundo contemporáneo. Aportes fundamentales de Jung a la psicología y la cultura. Los aportes de Jung son múltiples, y cada uno de ellos ha abierto caminos que aún hoy se exploran. Entre los más relevantes podemos destacar el inconsciente colectivo y los arquetipos. Frente a la visión individualista de Freud, Jung propuso una dimensión compartida del inconsciente, donde habitan imágenes primordiales que estructuran la psique. Este concepto permitió comprender por qué culturas distantes compartían símbolos similares y dio fundamento a una psicología con raíz antropológica, filosófica y mítica. El proceso de individuación, Jung no concibe la psicoterapia solo como el alivio de síntomas, sino como un camino de realización. El objetivo no es la adaptación social ni la sumisión al superyo, sino la integración de la personalidad total, consciente e inconsciente, yo y sombra, razón y emoción, masculino y femenino.
La individuación es, en última instancia, la tarea existencial de cada ser humano. La psicología analítica como ciencia del alma, en un contexto marcado por el positivismo, Jung no renunció a lo simbólico, lo espiritual, lo luminoso. Reivindicó el alma como categoría legítima de estudio. Esto lo llevó a desarrollar una psicología más cercana a las humanidades que a las ciencias duras, pero también más capaz de captar la complejidad de lo humano. Interdisciplinariedad radical. Jung leyó mitología griega, alquimia árabe, misticismo cristiano, filosofía oriental, arte renacentista y física cuántica. Su método fue el cruce de saberes, y su modelo de comprensión no fue el laboratorio, sino el símbolo. Esto le permitió ofrecer una visión de la psique holística y no reduccionista. El papel de los sueños y el inconsciente creativo. Frente a la concepción freudiana del sueño como realización de deseos reprimidos, Jung propuso una mirada más abierta. Los sueños son mensajes del inconsciente, intentos de compensar y equilibrar la conciencia, y expresiones de la sabiduría interior. Esto llevó a una valoración profunda de la vida onírica como guía en el proceso de autoconocimiento. La sincronicidad como principio causal. Esta noción, poco aceptada por la ciencia oficial, fue un intento de describir aquellos eventos significativos que desafían la lógica causal, pero que el alma reconoce como llamados o señales. Para Jung, la sincronicidad era una manifestación del sí mismo y un fenómeno puente entre la mente y el cosmos. Principales críticas a la obra de Jung. Sin embargo, no todo ha sido aceptación. La obra de Jung ha sido objeto de diversas críticas, algunas con fundamentos sólidos, otras nacidas de malentendidos o prejuicios. Carácter no científico. Muchos psicólogos académicos le reprochan a Jung su alejamiento de los métodos empíricos. Sus conceptos, como los arquetipos o el inconsciente colectivo, son difíciles de verificar experimentalmente, y su estilo, más cercano al ensayo o al mito que al artículo científico, ha sido visto como una debilidad. Ambigüedad conceptual. Algunos autores han señalado que Jung a menudo utiliza un mismo término con significados distintos, o que su pensamiento se mueve entre la ciencia, el simbolismo y el misticismo sin delimitar fronteras claras. Esto hace que su obra sea difícil de sistematizar y que su psicología tenga un carácter más interpretativo que clínico. Acusaciones de simpatías ideológicas. En ciertas ocasiones se lo ha vinculado con el nacionalismo alemán o con actitudes ambiguas respecto al nazismo. Si bien Jung criticó abiertamente el totalitarismo y defendió la libertad de conciencia, su interés por el alma colectiva de los pueblos fue interpretado por algunos como cercano al pensamiento Volkisch. Él mismo intentó aclarar su postura en múltiples cartas y entrevistas. Excesiva dependencia del simbolismo religioso. Otros críticos sostienen que Jung reintroduce una forma de religiosidad encubierta en la psicología, lo que puede resultar problemático en contextos seculares o clínicos. Su insistencia en lo luminoso, lo arquetípico y lo sagrado puede desbordar los marcos tradicionales de la terapia psicológica. La vigencia de Jung en el siglo XXI. Pese a las críticas, o quizás gracias a ellas, Jung ha conocido un renacimiento silencioso en las últimas décadas. La profundidad de su mirada lo ha vuelto una referencia en tiempos donde muchos sienten que la psicología convencional no responde a sus búsquedas más profundas. Psicología arquetípica y posjungianos. Autores como James Hillman, Marie-Louise von Franz y Thomas Moore han llevado el pensamiento jungiano a nuevas direcciones, desarrollando una psicología más poética, simbólica y narrativa. En lugar de curar, estos enfoques buscan escuchar al alma y darle expresión. Aplicación en el cine, la literatura y el arte. Los arquetipos jungianos han sido una herramienta clave en el análisis de relatos, películas, personajes y estructuras narrativas. Desde Star Wars hasta Matrix, pasando por novelas de Herman Hesse y ensayos de Joseph Campbell, la influencia de Jung está presente en la cultura global. Rescate del mito y lo simbólico en la vida moderna. En una era marcada por el racionalismo, la tecnología y el vacío existencial, la propuesta jungiana invita a redescubrir el lenguaje simbólico, los sueños, la espiritualidad interior. Jung se ha convertido en una especie de místico laico, cuyas ideas ofrecen consuelo a quienes ya no encuentran respuestas en la religión tradicional, pero tampoco en la psicología conductista. Interés en Oriente y la conciencia ampliada. En el contexto del auge de la meditación, el mindfulness, el yoga y la psicología transpersonal, muchas ideas de Jung cobran una nueva actualidad.
Su interés por Oriente, su visión del yo como constructo y su apertura a lo trascendente dialogan con prácticas contemporáneas que buscan una integración cuerpo-mente-espíritu. Jung y el futuro. En lugar de pensar a Jung como un sistema cerrado, es más justo verlo como una semilla fértil. Su obra no ofrece respuestas definitivas, sino marcos de sentido, preguntas esenciales y mapas simbólicos para el viaje interior. Su psicología no es una técnica, sino una forma de mirar al alma. En tiempos de crisis, donde muchos se sienten desarraigados, fragmentados o perdidos, Jung no aparece como un gurú, sino como un guía silencioso que nos recuerda que dentro de nosotros hay un centro, un orden, una totalidad posible. Un sí mismo que, si lo escuchamos, puede transformarnos.